Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos con mi amigo personal Pablo Priluca. Él está en Nueva York, si no me equivoco. Así es. Y yo estoy en Colombia, estoy en Bucaramanga, que vine a una feria del libro acá. Después me voy a Colombia. Aprovecho para que vengan a visitarme, porque yo sé que este podcast es muy internacional. Y el martes que viene... Dijiste después me voy a Colombia. Ya estás en Colombia. Bueno, es lo mismo. Después me voy a Bogotá. Eso quise decir. Okay. Te salió como una cosa porteña, pero... Porteño-céntrica. Pero llevada a otro país. A otro país. Los porteños somos porteños en todas partes, de todos los países. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El martes estoy en Bogotá, así que si andan por ahí, martes 6:30, en una librería que se llama Prólogo, que todos me dicen que es muy linda. Voy a estar presentando mi libro nuevo y acá estoy en la Feria de Bucaramanga, que está muy bonita. Ayer fui a un pueblo que se llama Girón y vi lo que había para hacer, que fue una piedra con las fechas en las que vino Bolívar. Muy importante, muy importante. Muy Justo importante. la semana que viene tengo que dar clases sobre las independencias de América Latina. Después te cuento todos los lugares en los que estuvo Bolívar, todo el mundo lo sabe. Después hicimos eso, fuimos con Dolores Reyes, la autora de Cometierra, que está también acá. Nos hincharon tanto para ir a hacer una promesa a San Benito que fuimos, porque tampoco había mucho más por hacer. Nunca está de más. Nunca está... A ver, o sea, mal no te va a hacer, ¿no? O daño no hace. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que San Benito se vengue después, Claro. porque no cumpliste su promesa. Eso puede ser. Eso puede pasar, bueno, pero no hagas promesas que no vas a poder cumplir. No hagas promesas que no vas a cumplir. No, tal cual, no. Hay que prometer cosas que uno puede cumplir. Y compré un montón de nips de cacao y ese tipo de cosas. ¿Qué es un nip de cacao? Nips de cacao, qué buena pregunta. Los nips de cacao son como unos pedacitos que son como de la planta de cacao puro tostado. Es cacao puro tostado. Ah, como el grano. Sí, Okay. pero puro tostado, pero de manera tal que por el proceso de tostado, viste que el cacao puro teóricamente no se puede comer. Es muy Pero amargo. este tostado puro, por alguna razón, que yo no entendí del todo, la probás y es rico. O sea, es como un chocolate igual muy, muy fuerte, muy amargo. Pero si lo puedes poner a la fruta, al yogur, a cualquier cosa, no tiene ningún tipo de proceso más que ser cacao tostado, con lo cual es lo más sano que hay. Y, o sea, no tiene azúcar, no tiene nada, no tiene ni siquiera manteca de cacao. Y después sí mismo compré unos chocolatitos que eran, sí, ya, también cacao, manteca de cacao y azúcar. También todo muy, muy artesanal. Bueno, y estuviste muy, fomentando el muy turismo así. local. Turismo local. ¿Y qué más? No, y ahora tengo eso, 2 días más acá, un par de actividades más acá en Bucaramanga. Que si tenemos algún fan en Bucaramanga, por favor, levante la mano, porque eso sería extraordinario. Es ahora o nunca. Y Lamentablemente solo es van a ahora escuchar nunca. esto mañana. Pero bueno. Claro, pero bueno, yo ya todavía voy a estar acá. Si tienen algo para contarme, un restaurante para recomendarme, porque claro, es una ciudad más pequeña y de hecho, acá están, por ejemplo, todos los bogotanos que vienen por el día para la feria. Y claro, dicen, ¿ustedes porteñas qué hacen acá? O sea, ¿qué hacen argentinos? Bueno, es una feria internacional, vinimos. ¿Qué hacen ustedes acá? Pero claro, pero es verdad que cuando yo voy por ahí, si yo voy a una feria en Catamarca y me cruzo un gringo, pienso, wow, qué loco debe ser un gringo en Catamarca. Es hermoso, o sea, Argentina Es tiene hermoso. lugares muy lindos, sí. Es hermoso, por supuesto, pero un gringo perdido ahí te lo imaginas Sí, y es uno lo espera más en gracioso. Bariloche o en el Perito Moreno. Exacto, hay destinos con más cataratas. turísticos que otros. Nadie te pregunta en Cartagena que, mira, pero esto a mí me gusta igual venir a ciudades más chicas. También ayer tuve una charla como en la universidad y los estudiantes son bárbaros, siempre están muertos de ganas de charlar, de participar, de preguntar, hay algo como de apreciar mucho, te agradecen mucho que vengas. Eso Bueno, es el muy podcast lindo. tiene la primicia exclusiva de que Tamara se queda a vivir en Bucaramanga. Un boca de manga. Sí, Sí. no vuelvo a Buenos Aires. Así Ya está, que no voy a volver, no tengo a ninguna grabar desde razón acá. para volver. Bueno, así que eso. ¿Y qué trajiste hoy? Traje varias cosas. Aproveché lo que me dejó Gino, aunque hice un poquito de trampa.
Traje algo viejo y traje un par de... Toda la primera parte va a ser como muy nerd. O algo así. Y después traje para el final 2 pelis nuevas, bien pochocleras, bien berretas, Bárbaro. para que podamos como cortar con la dulzura, como decía la publicidad. Me copan. Bueno, empecemos entonces porque es lo nuevo, lo viejo. Empiezo por lo que me dejó Gino, que no sé si es Perfecto, una el categoría en sí misma. tema. Lo que me dejó Gino, el tema. Perfecto. Gino me pidió que hable de algo que represente la argentinidad positivamente en el extranjero. Primero en un libro, una peli, después podía ser un objeto, cualquier cosa. Y bueno, hay muchas cosas de las que podría hablar en particular. O sea, en un momento pensé, está pasando esto en el podcast, que como ya tiene 5 años, yo ya no me acuerdo de qué hablé y qué no. No, yo tampoco. A veces le doy en el confieso buscador de Spotify, a veces le doy en el buscador de Twitter, a ver, pero a veces también siento, bueno, puede no estar mencionado de esta manera ni en Spotify ni en Twitter y quizás lo mencionen. Pero bueno, igual si no nos Exacto. acordamos nosotros, calculo que los oyentes tampoco. Exacto, el público se renueva. Pero bueno, no iba a traer algo sobre como los intentos de vender el mate en el extranjero, pero ya había hablado de eso casualmente. Así Sí, que eso sí me acuerdo. lo que decidí traer es un libro de alguien que muchos de ustedes deben conocer, que es Ernesto Semán, un historiador argentino que está en Noruega, pero que enseñó durante mucho tiempo acá en Estados Unidos. Y en 2017 publicó un libro con Duke University Press que se llama Embajadores de la clase obrera. Lo voy a traducir porque no entiendo que el libro no está traducido todavía. Embajadores de la clase obrera, los activistas obreros internacionales de Argentina y la democracia durante la Guerra Fría en las Américas. Lo estoy traduciendo así medio mal. Pero es un libro que yo leí Después pasame el título en inglés para ponerlo Sí, en... se llama Ambassadors of the Working Class, Argentina's International Labor Activists and Cold War Democracy in the Americas, pero después te lo paso escrito. Después pásamelo, sí. Es un libro que yo leí en 2018, o sea, el año siguiente que salió, y es un libro muy divertido de leer, la verdad, aparte de que es interesante y que está muy bien escrito, obviamente se me escribe muy bien. Voy a intentar hablar más lento porque la última vez hice esto que dice Uji de escucharse a uno mismo y hablo muy rápido, así que le pido perdón a los oyentes. La otra cosa que quiero decir es que los comentarios están muy bien, o sea, la gente está muy participativa en los comentarios Sí, es bárbaro. Spotify. Es que los comentarios de Spotify son como una buena esfera social, no son como Twitter. Claro, como que la gente tipo no sé, no te odia. Claro, no son un lugar para odiar. Entonces, Sí. eso es como que vuelvan los comentarios de los blogs, ¿viste? Que Sí, eran no le buenos digan a los lugares. libertarios igual por las dudas, porque por ahí No les avisen. Sí. no les avisen, pero sí, muy lindas las interacciones que se dan ahí. Entonces, bueno, imaginémonos, vayamos a 1946, Buenos Aires. Ujú. Ahí pensemos en un obrero metalúrgico, sindicalista, Juan Carlos Segovia, sindicalista de base, o sea, no se piensa en el dirigente de la CGT a nivel nacional. Y le llega una carta a Segovia que, digamos, no tiene que ver con nada que esté pasando ni en una fábrica, ni en una asamblea gremial, sino que es una citación a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno. Y la carta está firmada, obviamente, en 1946 por nadie, ni más ni menos que Juan Domingo Perón, que hacía muy poquito había asumido la presidencia. Y la invitación era bastante insólita porque lo invitaban a convertirse en diplomático. No diplomático sin más, sino algo llamado agregado obrero, que podríamos traducir como una especie de agregado obrero diplomático. Más de 100 trabajadores, aparte de Segovia, recibieron cartas parecidas. Muchos de ellos no habían salido jamás del país y muchos no habían terminado tampoco la escuela primaria, eran obreros fabriles, trabajadores de fábrica. Pero unos meses más tarde, Segovia y otros 40 militantes sindicales viajan a distintas embajadas argentinas en el mundo con una misión muy clara: llevar el evangelio peronista de la justicia social más allá de las fronteras nacionales. O sea, predicar el justicialismo en el mundo, ¿no? Esto del mundo se va a volver peronista, hacerlo realidad. Durante toda la década siguiente, o sea, los 10 años los casi 10 años que duraron los 2 primeros gobiernos peronistas hasta el golpe de 1955, más de 500 militantes, o alrededor de 500 militantes, como que se integran, militantes obreros de base, se integran al servicio exterior argentino, que se autodenominaron los soldados rasos de Perón. Y es interesante porque es la presencia más grande en la historia de la diplomacia internacional de obreros involucrados en asuntos diplomáticos, digamos. No es algo que pase muy frecuentemente. De hecho, imagínense el contraste, ¿no? O sea, como que si hay algo reservado a las elites de saco y corbata y bien vestidas,
es el mundo de la diplomacia, ¿no? De los embajadores, agregados, etcétera, etcétera, como una especie de burocracia, ahí sí está la burocracia globalista, transnacional, y de repente estaba lleno de obreros que venían de talleres, de fábricas, de sindicatos, ocupando ese tipo de posiciones. ¿Qué hacían una vez que estaban en el extranjero? Bueno, lo que hacían era usar como su cargo para mostrar el tipo de transformación social que estaba atravesando el peronismo. O sea, miren lo revolucionario que es el peronismo, que permite que trabajadores fabriles estén sumándose al servicio diplomático del país. Y mostraron un poco también el poder de negociación que tenían los sindicatos en la Argentina, que era absolutamente. No tenía ningún tipo de precedentes en el continente, ¿no? Te diría que en India Americas, incluyendo Estados Unidos y Canadá en general, digamos, ¿no? La potencia y la capacidad de negociación que tenían los sindicatos argentinos durante el peronismo y que van a mantener después, como bien estudió Daniel James y mucha otra gente, no tiene precedentes en la región. No de esa escala, digamos, y con ese poder. Claro. Y al mismo tiempo como que o sea, lo que hacían era como predicar la doctrina peronista, pero a la vez mandaban informes sobre la situación de los trabajadores en otros países. Especialmente es muy interesante el caso de Estados Unidos y cómo van tomando nota de las derrotas sindicales, digamos, del movimiento obrero en Estados Unidos. Pero básicamente cumplían ese rol de como promover los logros argentinos y mostrar las carencias ajenas. Digamos, y a través de esta prédica del así llamado evangelio peronista, como pretendían enfatizar esta idea de que había como una tercera vía que era especial y que era única, que era la del peronismo. Después, como los historiadores, también podemos poner el peronismo en contexto y pensarlo no como un fenómeno absolutamente único, aunque sí muy distintivo, pero está en consonancia con otras cosas que están pasando en la región y del mundo en esos años. Pero no viene al caso eso. Entonces, la pregunta que es muy interesante, que plantea Semán, que planteaban los agregados obreros, diplomáticos y demás en esos años y que estaba detrás de este programa es, bueno, ¿qué es la democracia en la posguerra, no? Cómo salir o cómo reconstruir sistemas democráticos a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del fascismo, el nazismo, etc. Y un poco en Estados Unidos, donde están debatiendo, es muy interesante los debates que se dan en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos sale de la Gran Depresión con algo que todos conocen, que es el New Deal. Claro. El nuevo, ya ni me acuerdo cómo se dice en castellano, nuevo trato. No, New Deal se dice, eso es a New Deal la expresión. El New Deal, que es una serie de políticas económicas y sociales que implementa Roosevelt como presidente de Estados Unidos, que implican que el Estado federal en Estados Unidos, de muchas maneras, como que sobrepasa al Congreso, ¿no? Se crean un montón de agencias federales, un montón de instituciones dentro del aparato estatal, que después eso se va a llamar el Estado administrativo en Estados Unidos, de Administrative State, que trascienden la legislación y el Congreso, digamos, ¿no? Y entonces va a haber muchas críticas de liberales demócratas, pero liberales al fin, en Estados Unidos en la posguerra, acerca de la legitimidad democrática de esas instituciones creadas en el New Deal, ¿no? De esas agencias federales que son una expresión del poder ejecutivo por sobre el poder legislativo. Vos que estudiaste filosofía y que seguro leíste a Rawls, sabés de qué van esos debates y demás. Pero entonces, el rol de estos obreros es mostrar, o sea, y esta doctrina peronista es mostrar los límites de esa democracia centrada más en la libertad individual y los derechos de propiedad, y la idea de generar una ciudadanía social que proponía el peronismo, donde el derecho a pertenecer a la comunidad política estaba muy asociado también a determinados derechos económicos, que se traducían en cosas muy concretas, tipo vacaciones pagas, convenios colectivos de trabajo, seguridad social, etcétera, 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 pero más en general tenía que ver con eso, con sobreponer derechos políticos y derechos económicos, que es algo que un historiador que está acá, que se llama Eduardo Lena, llamaba como la vida digna, o catalogó como la vida digna, ¿no? En la doctrina peronista. Obviamente, las diferencias de concepción entre la concepción democrática de Estados Unidos y esta concepción más de una democracia social que proponía el peronismo generó muchas tensiones. O sea, las tensiones venían desde antes, ¿no? Recordemos que, digamos, el peronismo gana la elección, su primera elección con esta frase o lema que es Braden o Perón, cuando la embajada de Estados Unidos se posiciona abiertamente por la Unión Democrática en la elección. Pero bueno, esas tensiones se van a seguir consolidando. Un poco lo que decían estos diplomáticos obreros es que
digamos, y sobre todo cuando viajaban por América Latina, es que Argentina quería, o el peronismo quería trascender la dicotomía Washington-Moscú o Estados Unidos, la Unión Soviética, y proponer un tercer tipo de proyecto político. Finalmente esto no va a terminar, bueno, no, es bastante obvio, ¿no? Que esto no va a terminar sucediendo. En parte tiene que ver también con que, sobre todo a partir del 48, 48 lo matan a Gaitán. Hablamos de esto alguna vez en Colombia, justo ahora que vos estás en Colombia. A Jorge Elcier Gaitán, y sobre todo a partir del golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, como que el clima regional empieza a cambiar, Estados Unidos empieza a intervenir más directamente en América Latina y con el propósito de poder resguardar a la región de la amenaza comunista. Y eso implica en parte boicotear los intentos peronistas por ejemplo, de crear una central obrera latinoamericana, la ATLAS, la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados. Que existe, pero que termina siendo una especie de cascarón institucional sin más. Bueno, finalmente Perón es derrocado en 1955 y este experimento de obreros diplomáticos va a quedar en el olvido. Va a quedar en el olvido que yo no sabía de esta historia hasta que leí el libro de Semán. Pero me parece que más allá de que esto haya terminado en un fracaso, me parece que hay algo interesante en pensar esto, digamos, de cómo la cuestión obrera o el papel de los trabajadores en la vida democrática y en la distribución de la riqueza fue como muy importante para ver cómo entendemos y cómo entendía la gente y cómo definía la democracia y la soberanía en ese momento, ¿no? En ese momento de posguerra. Con lo cual el libro no es solamente una historia de este Segovia y de los agregados obreros, sino que también es una invitación a pensar el lugar de, bueno, una palabra que a mí no me gusta mucho, que es el populismo, pero en general el rol no me gusta mucho porque creo que es un concepto que está muy manoseado. Sí, demasiado tontamente. Pero poder pensar cómo emergió un tipo de democracia específica en Argentina, pero también en Estados Unidos y en otros lugares de América Latina, en un contexto que fue el de la posguerra, y que invita a preguntarnos hoy, digamos, que es algo que nosotros hemos conversado justamente hace no tanto sobre esto, que invita a pensar un poco cuáles son los límites de la democracia actual en términos de poder garantizar las expectativas económicas y sociales de la población que vive bajo esas democracias, y qué pasa cuando esa democracia no logra satisfacer esas necesidades y empiezan a aparecer fenómenos cada vez más radicalizados como el que estamos experimentando en Argentina, y esperemos que no tengan que, bueno, los brasileños lo han experimentado hace poco, esperemos que no haya otros países que tengan que pasar por situaciones tan traumáticas, pero me parece que es una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites de la democracia formal en el sentido de no solo de su sustentabilidad en el tiempo, digamos, ¿no? En términos de poder satisfacer las demandas de la población, que no son solamente votar y esas cosas, sino que también tiene que ver con vivir justamente una vida digna. Así que bueno, el libro de Semán, entiendo que no está traducido. Si está traducido, pido disculpas y espero que me avisen. No lo encontré yo, pero ojalá se traduzca, porque la verdad que es un libro muy, muy interesante y muy, muy entretenido de leer, digamos. Así que nada, queda ahí recomendado como una de las formas en las que la Argentina intentó esparcir, en este caso, un ideal por el mundo. Hemos intentado hacer otras cosas también peores, como colaborar en el Plan Cóndor, pero enviar servicios de inteligencia a la América Central en los 80, pero esto me parece que era una forma más interesante de pensar la influencia de Argentina en el mundo. Bueno, bien, creativa interpretación de la consigna de Gino. Sí, libre interpretación. Está bien, para eso son las consignas. Así es. Esto fue entonces el tema. Esto fue el tema. Traje algo viejo. Te lo compartí. No creo que lo hayas llegado a leer. Es un artículo larguísimo. Voy a mirarlo en diagonal. Leí creo que para mí es uno de los mejores artículos que leí en los últimos 2 años. Le agradezco a mi amigo Andrés Gattinoni, que fue el que lo compartió en, creo que en Instagram o en Twitter, y a partir de ahí llegué a él el año pasado. Y este año volví porque lo voy a asignar. No se dice asignar. Lo voy a dar para que lo lean a los estudiantes. Para que lo lean. En una de las clases. Es un artículo que se llama A Man of Parts and Learning, un hombre de partes y aprendizaje, no sé cómo traducirlo a esto de forma que tenga sentido, que es un artículo que escribió Farah Daboiwala, no sé cómo se pronuncia tampoco su apellido, es un profe de historia y historia del arte en Princeton, que publicó este artículo el año pasado en la famosa London Review of Books, una revista bastante prestigiosa de reseñas y ensayos,
Es un artículo largo, o sea, es un artículo, tiene como 8.000 palabras, o sea, casi un paper académico, pero no podría, después voy a dejar el link en no sé si en Twitter o en donde, no podría recomendarlo más. Es casi como leer una novela policial en algún sentido. Qué bueno. O de misterio, así que está muy bien. Y está basado en un cuadro, o sea, todo el artículo está alrededor de un cuadro que también voy a compartir en Twitter para que lo puedan ver. Lo que les pido es que, si no tienen Twitter o Instagram, que vayan a buscar el cuadro y que escuchen esto con el cuadro enfrente, porque es muy difícil de entender, si no. Pero en el tema anterior te dije, situémonos en Buenos Aires en 1946. Bueno, ahora vayan a Londres en el otoño de 1928. Un tipo que se llama Howard, de apellido Howard, heredero de una fortuna que estaba muy conectado con las plantaciones azucareras de jamaiquinas, digamos, durante el periodo colonial. Está falto de liquidez, diría un Bitcoin bro en la actualidad. Está falto de liquidez, le falta plata y empieza a liquidar algunos bienes familiares, casas, tierras, y entre ellos también un cuadro. Y aparece un cuadro pequeño que no se sabe bien quién pintó, de un hombre negro que está parado, vestido casi como una especie de caballero ilustrado, como rodeado de libros y un globo terráqueo y herramientas matemáticas y demás. Y el tipo, Howard, asegura que el cuadro perteneció a un tatarabuelo suyo, llamado Edward Long, que era efectivamente el dueño de plantaciones de azucareras en Jamaica, y que había escrito un libro que se llamaba History of Jamaica, una historia de Jamaica, en 1774, y que el personaje del cuadro era un tal Francis Williams, un jamaiquino afrodescendiente, que fue muy conocido en su época, y al que Long, que era el tatarabuelo, le dedicó un capítulo entero de su libro sobre la historia de Jamaica, que más que un libro de historia era casi como una especie de defensa abierta de la esclavitud en el Caribe. En ese momento está el libro es de 1774, en 1772 va a ser medio nerd la columna esta, así que les pido que tengan paciencia. En 1772 hay un fallo muy importante para la legislación británica que no termina de condenar la esclavitud, pero básicamente dice que la esclavitud no está en concordancia con el derecho común británico, entonces como que le da como un empujón de confianza a los abolicionistas en Inglaterra. Entonces este libro, escrito 2 años después, desde Jamaica, o sea, desde el centro, desde uno de los corazones de la producción azucarera con esclavos, con trabajo esclavo, es una defensa abierta de la esclavitud. Entonces el cuadro se va a anunciar como una especie de, o sea, nadie conoce bien la historia del cuadro, se anuncia como una especie de curiosidad colonial, y lo termina comprando el Victoria and Albert Museum, pero no le interesa tanto por el cuadro en sí, sino porque dicen que por los muebles, básicamente, porque dicen que la mesa y las sillas como del siglo XVIII eran interesantes, y lo cuelgan de hecho en la galería de mobiliario, o sea, dentro del museo lo cuelgan en la galería de mobiliario. Y en todo caso, si no es interesante en términos de los muebles que muestra, es como presentado como una especie de sátira y de burla hacia la cultura afro y hacia este personaje en particular, este intelectual negro. Bueno, ¿quién era Francis William, el tipo que está pintado en el cuadro? Francis William nace en Jamaica en la década de 1690. Sus padres habían sido esclavos y obtienen la manumisión, la libertad. Eso era algo que podía pasar, vos podías comprar tu libertad dependiendo de los casos y con una serie de limitaciones, pero podías comprar tu libertad. Y la familia le va muy bien, digamos, sobre todo como comerciantes en lo que era la capital de Jamaica en ese momento, que era Spanish Town. Y él se va a formar a Inglaterra, digamos. Viaja a Londres, está en Cambridge durante un tiempo, escribía poesía en latín, se codeaba con matemáticos newtonianos, digamos, que era como la doctrina del momento. De hecho, en 1716 él es propuesto para la Royal Society, que es como la institución científica en Gran Bretaña en ese momento y en parte en la actualidad, pero es rechazado
Y por lo que sabemos, parece que lo rechazan por su, entre comillas, complexión física. O sea, básicamente porque era negro. De hecho, es tan famoso Francis Williams que hasta Hume habla de él en su libro de los caracteres nacionales. Un libro tremendamente racista. Y medio que lo define a Williams como una especie de loro parlante, digamos. ¿No? Que sí, bueno, está en Cambridge, pero no sabe, no entiende bien la matemática, como lo denigra bastante. No. Después, más tarde, ya en la década de 1770, hay una nota escrita por otro tipo que debate con Hume y como que habla muy bien de Williams y lo defiende. Pero para que se den una idea, él o sea, es propuesto para la Royal Society en 1716 y en 1770 todavía están discutiendo de eso, digamos, de por qué no lo aceptaron. O sea, es como un escándalo, ¿no? Lo que sucede. Imagínense que el que preside la Royal Society en 1716 es el mismísimo Isaac Newton, o sea, y todos los que están en la Royal Society en ese momento son, digamos, o muchos de ellos son newtonianos. Él va a volver a Jamaica en 1724. Bueno, se da esta paradoja, ¿no?, de las sociedades esclavistas, que él es hijo, o sea, nace esclavo, pero después hereda bienes y tierras y mucho dinero y se convierte en esclavista él mismo, que es algo muy interesante para pensar. Y todo el capítulo, bueno, como decía, todo el capítulo que escribe Long, que es el tipo que era el dueño del cuadro, el tatarabuelo del que va a vender el cuadro en 1928, todo lo que escribe sobre Williams es básicamente una denigración y lo presenta como una especie de estúpido que no entiende demasiadas cosas. Ahora, lo que es interesante es que lo único que nosotros sabemos de Williams, del tipo del cuadro, es lo que escribe Long, el que escribe la historia de Jamaica, que básicamente es un libro para probar que la esclavitud era un sistema que funcionaba y mostrar la inferioridad, entre comillas, obviamente, de los descendientes de la cultura negra, digamos, o de las personas de color de piel negro, digamos. Y le dedica todo este capítulo para el grado y lo define, bueno, como decía, como un pésimo estudiante. Entonces, la recepción del cuadro, cómo se interpreta el cuadro, está muy, durante casi 100 años, está muy viciada por esta definición que había hecho Long de quién era Williams, ¿no? Si ustedes ven el cuadro, espero que lo estén viendo en este momento mientras cuento esto, el cuadro tiene como una complexión física particular, ¿no? Como las pantorrillas, las piernas muy finitas, las manos medio torpes, como un gesto medio pretencioso. Ahora, a comienzos del siglo XXI, como que se empieza a volver a estudiar el cuadro y sobre todo cambia mucho la interpretación, en parte por quien escribe la nota, pero sobre todo a partir de todo un análisis de alta resolución que permite, digamos, los escáneres nuevos, y empiezan a encontrar detalles que cambian la interpretación del cuadro. El primer detalle tiene que ver con la biblioteca que aparece en el cuadro, que ustedes probablemente puedan ver ahí atrás. Y entre otras cosas, obviamente aparecen muchos autores clásicos de la época. Aparece Bacon, Boyle, Newton, Locke, Milton. Muchos de los intelectuales de esa época están en la biblioteca, entonces como mostrando un poco el conocimiento de la última moda intelectual que tenía Williams. Pero aparte, lo que cambia a través de mirar la biblioteca es la datación del cuadro, porque se pensaba que el cuadro era de 1735, 1740, pero en realidad termina encontrando, gracias a la alta resolución, termina encontrando un libro que salió publicado en 1755, con lo cual es imposible, y Williams había muerto en 1762. O sea que cambia la datación del cuadro. El cuadro tiene que ser de entre 1755 y 1762. Lo que es interesante de eso es que en la mesa de trabajo el tipo tiene abierto un libro que dice Newton's Philosophy, como filosofía de Newton, y que está ubicadamente, cuando uno mira en la alta resolución, puede ver el número de página, que es la página 521 de la tercera edición de los Principia Mathematica de Newton. Que es muy interesante porque es una de las, digamos, la Propositio 41, que es una de las partes más difíciles de la matemática newtoniana, donde lo que analiza es cómo calcular la órbita de un cometa. O sea, a partir de la teoría de gravedad, cómo es que se mueven los cuerpos celestes en el universo y cómo calcular no me sale circunferencia, pero no es circunferencia, pero la órbita de un cometa y poder intentar predecir cuándo un cometa va a volver a pasar y va a volver a ser visible por la Tierra. Entonces, el tipo está mostrando no solamente que entendía matemática y no solamente que tenía un libro de Newton, sino que podía entender una de las cosas más complejas de la teoría newtoniana, que era cómo los cuerpos celestes se atraen en el universo.
Y lo interesante a través de eso es que durante mucho tiempo se pensó que el cuadro era un cuadro que se ve por la ventana, un fondo que se pensaba que era de noche, digamos. Y en realidad el tipo se da cuenta que no es de noche, sino que es de día, y que lo que... perdón, al revés, que no es de día, sino que es de noche. Durante mucho tiempo se pensó que era de día, sino que es de noche, y que lo que se ve en el cielo es, que parecía una especie de estrella o luna, en realidad es el cometa Halley. Una de las grandes confirmaciones de la teoría newtoniana y que la teoría newtoniana tenía sentido es cuando Edmund Halley en 1705 aplica las leyes de Newton para intentar predecir cuándo iba a volver a pasar el cometa Halley por la Tierra. Se sabe que había pasado en 1531, 1607, 1682 y predice que va a volver a pasar en 1758, 1759. Recordemos que acabamos de aprender, gracias a estas imágenes de alta resolución, que el cuadro tiene que haber sido pintado entre 1755 y 1762. Bueno, el Halley pasa en 1759 y se convierte como en el símbolo de la victoria de la ciencia moderna. Entonces, el tipo en el cuadro de Williams, que quien sea que le pinta el cuadro, y ahora voy a decir algo sobre eso, no solamente pide que estén los libros en el fondo y la página específica que predice el comportamiento de los astros en el libro de Newton, sino que aparte muestra al poeta Halley pasando por atrás. Entonces, claro. lo que es muy interesante de lo que muestra el tipo, que igual de vuelta vuelvan a leer el artículo porque me parece que tiene mucha información muy interesante, es que, digamos, el lienzo, la pintura, funciona medio como una especie de memorial o de recuerdo del evento, el retorno de Halley, y como una autodefinición, ¿viste? Como yo, Francis Williams, que soy un señor negro, jamaiquino y educado en Gran Bretaña, vi al cometa y pude calcular lo que casi nadie puede calcular en el mundo, porque casi nadie puede entender esto, que es la trayectoria del cometa Halley según la teoría de Newton. Nada, me parece que es muy interesante porque la nota y la historia del cuadro en particular, porque muestra un poco que es algo que estoy trabajando también con mis estudiantes acá, que es esto de los límites del archivo, ¿no? O sea, de qué muestra los archivos y qué no muestra los archivos, porque hasta que se hizo todo este análisis del cuadro, la única referencia que teníamos de Williams era la que había dejado el esclavista que había escrito ese libro y que lo había presentado como una especie de estúpido, y la interpretación del cuadro era, bueno, eso es una burla de una persona de color que se quiere presentar como un intelectual. Bueno, no, nada que ver. En realidad es una autoafirmación del tipo que había escrito de este Williams, que había pedido ese cuadro. Después está la historia del pintor y demás, pero no me voy a meter en eso. Era una afirmación de su lugar como intelectual y como una de las personas más importantes del mundo científico de la época, en definitiva. Que Long evidentemente sabe, el que escribe la historia de Jamaica, evidentemente sabe esa historia y elige dejarla de lado y presentar a Williams como una especie de bruto. Así que bueno, esa es la historia de Francis Williams y de su cuadro, que en serio les recomiendo mirar porque es un cuadro muy, muy interesante y la nota Me encantó. Bueno, muy interesante, definitivamente. Voy a leer el artículo entero porque me da mucha intriga, pues puede que me lo hayas spoileado, igual me da intriga. Lo spoileé, pero vale la pena leerlo porque aparte está muy, muy bien escrito si leen inglés. Si no, pueden usar Deep Translator y seguro que se traduce. Si alguien quiere el PDF y no tiene acceso, me lo pide. Cambiemos de tema y vayamos a algo más, un poco menos lo nuevo. Un poco más. Fui a ver 2 películas bien pochocleras. No un poco bien. pochocleras. ¿Qué fuiste a ver? Bien pochocleras. Fui a ver Superman. Sí. ¿La viste? No. Bueno. Y fui a ver la nueva versión de La Pistola Desnuda. Eso tengo muchas ganas de ver. No la vi, pero esa la voy a ver seguro. Me parece muy bien. A ver, primero, full disclosure, como dicen acá, pero nos dicen que no usemos palabras en inglés, así que no sé, confesión. Yo no entiendo mucho de superhéroes. De hecho, como que lo que le voy a dejar ya lo anticipo, lo que le voy a dejar a Buji, que creo que es la que va a grabar después, es que me diga quién es su superhéroe preferido. Y de hecho, los ¿Vos decís que invito Buji a los entiende mucho de oyentes. superhéroes? ¿Cómo? ¿Vos decís que Buji entiende mucho de superhéroes? Mirá, cuando le dije el tema que le dejaba, dijo tipo, buenísimo, joya. Ok, perfecto. Así que imagino que sí, pero bueno, invito a los oyentes y a las oyentes a que nos cuenten cuál es su superhéroe preferido. Yo no sé si tengo un superhéroe preferido, les soy muy sincero. Batman me cae bastante bien, pero sí, no Batman. sé si tengo un superhéroe. O sea, creo que Batman es el superhéroe de los que no tenemos superhéroe. Como, sí, bueno. Batman es un científico, como decía Homero. Y la verdad que tampoco estoy muy versado en las películas de superhéroes. El otro día con Maca intentamos ver como que todo el mundo habla de estas películas de Marvel y de como los superhéroes y no sé qué. Dije, bueno, voy a intentar Bueno, todo el mundo quiere.
Todo el mundo Sí, quiere. todo el mundo, en el sentido de que de la definición más literal de todo Sí. el mundo. O sea, Bueno, o sea, pero es como todo el mundo habla de Britney Spears. Sí, qué sé yo, sí. Pero bueno, no está es bien, pero que... todo el mundo habla de Taylor Swift y ustedes escuchan de Taylor Swift. O sea, no. Obvio, pero si alguien no la escucha, no me parece mal. Digo, como que también las películas de superhéroes, sí, son también 200 millones de dólares y entonces, lógico Está que claro, estemos todos está clara hablando la de crítica ellas. de industria. O No, sea, está clara la sí, industria. Sí. Pero bueno, intenté ver una antes, o sea, después de ver Superman, intenté ver tipo Iron Man, que es como la primera. Es una porquería inmirable. No entiendo qué hacen. O sea, Yo me aburro. O sea, las de Batman siempre se van más o menos bien. Las que hacen Nolan y esas cosas, porque son películas que Sí, por lo un menos poco más. intentan apuntar a gente que como yo, que no le interesa tanto el mundo superhéroes. Pero después, si no, fue una fiaca. No lo logré entender. Y mirá que, como queda claro en esta columna, a mí me gusta cada tanto meter unas buenas pelis pochocleras. No es el caso. Con Iron Man. Superman, sin embargo, está bastante bien, Ujú. tengo que decir. Mirá O sea, se hace un poquito larga, pero es bastante graciosa, está bastante bien hecha. No sé, o sea, es exactamente lo que voté, como dirían los Claro. los jóvenes estos. Fui a ver eso, o sea, me compré un pote de pochoclos y fui a ver una película pochoclera y era lo que quería. Perfecto. La película la dirigió James Gunn, que es el director de Guardianes de la Galaxia y de Suicide Squad. Y que es como el jefe creativo del universo DC, que es como lo está Marvel y DC, entiendo, son como el Boca y River de los superhéroes. Y como que esta película es como el intento de DC de como empezar una nueva franquicia, una especie de universo superhéroes, no sé, yo no entiendo bien esas cosas. Pero es, digamos, las películas de Superman que se habían hecho en los últimos años no habían sido demasiado buenas y me parece que está bastante en el clavo. El que hace de Clark Kent, y por ende no quiero spoilearles, pero bueno, Clark Kent es Superman para los que no lo sabían, es David Corenswet, que la verdad que es como, no sé, si pensás en Superman es tipo como pez perfecto, o sea, así que una especie de Adonis, tipo con mandíbula marcada, como el típico, Claro. muy parecido al Christopher Reeve de los 70, digamos, ¿no? Ujú. Rachel Brosnahan, que no sé quién Brosnahan, es. sí. Sí, la La Missy Maisel. actúa de Louis Lane. Y Nicholas Que Hoult tiene como actúa toda la Lex cara Luthor. para ser Lois Lane. Eso me gusta. Ella Sí, tiene muy sí. el físico y rol de Lois Lane. Todos están muy bien. Y Lex Luthor también está muy bien, que es Nicholas Hoult. Que es pelado, Buenísimo. como la Julián es muy malo, bueno. qué sé yo. Nada, o sea, Superman es Superman, ¿no? Es como el capo de los superhéroes. O sea, yo de vuelta, no soy alguien que haya curtido mucho superheroísmo durante mi infancia, pero sí recuerdo tener una historieta que me había comprado mi papá, que era como la muerte de Superman, que era como un evento muy particular. Mirá, ¿no? sí. Hay varias que entiendo, muertes de Superman, pero esta creo que fue una de las primeras que salió. Por ahí estoy mandando fruta, le pido a los nerds que leen Que te historietas disculpen. que me disculpen o que me corrijan. Pero bueno, la peli de Superman me parece que está bien en el sentido de que nada, es como, tiene como todos los clichés que puede tener una película de superhéroes. Están los malos y están los buenos. Los malos son malísimos, los buenos son buenísimos. Los buenos son medio tontos, lo cual es como divertido. Tiene algunos guiños hacia el presente, tipo, no sé. Bueno, Superman siempre comparado con Batman fue como el superhéroe medio ingenuote, ¿no? Si no entiendo mal. Medio pavote. También porque es el más Sí. poderoso de todos, digamos, ¿no? Es como el más Claro. pulenta. Sí, el más pulenta de este monobloc. ¿Cómo decía el de Ocupas? ¿Quién es el más pulenta? Bueno, Algo así. algo así. Nada, no esperen una cosa intelectual, no esperen las películas de Nolan de Batman ni nada por el estilo, pero si tienen ganas de pasar un rato y distenderse, me parece que está bien. O sea, tiene como algunas críticas medio sociales, no sé, como que hay un momento donde hay un montón de monos como trabajando en computadoras que están posteando hashtags en Twitter o lo que es algo parecido a Twitter. Como porque el ex Luthor es como que manipula los medios y manipula la opinión pública, digamos. Tiene como un update de la actualidad. Así que nada, está bien. La pistola desnuda sí está buena. O sea, es un tipo de humor medio tonto. O sea, es un humor parecido al humor de los Tres Chiflados, si querés, en algún sentido, como medio o sea, o de la cena de los tontos, digamos, ese tipo de humor como muy explícito. Pero la verdad que es graciosa la película. O sea, tiene momentos. Lo que tiene que me pareció muy bien es que dura 1 hora y 25. O sea, si vas a hacer una película de ese estilo, esa es la duración que tiene que tener la película, no más que eso, porque si no se hace medio pesada. Y lo que es espectacular es que el que actúa o sea,
hace del hijo de Leslie Nielsen, es Liam Neeson, que es el protagonista de la película. Que Liam Neeson, para los que saben quién es, actuó en un montón de películas siendo el hombre malo que van a rescatar a su hija o su más que, esposa, y qué o sé también yo. como más que el hombre malo era como siempre el tipo que está rescatando a alguien, ¿no? Sí, Hace no mucho eso. malo, sino rudo, quiero decir. O sea, como Rudo, claro, siempre sí. participa de películas de acción como el hombre rudo, y acá Eso. está tipo Taken, se llama, no me sabía el nombre de la película. Y acá es como una caricatura de ese hombre rudo, lo cual lo hace extremadamente gracioso. De hecho, si vieron el tráiler, como la escena inicial es como una nenita entrando a una toma de rehenes, que una nenita de 8 años que se abre por la mitad como si tuviese un traje, y sale Liam Neeson de adentro. O sea, todo es un delirio absoluto. Y después digamos, la chica de la película es Pamela Anderson, que para los que son de mi generación obviamente la recuerdan ya como un ícono de la femme fatale, digamos, en los 90, y que está muy bien en la película, y que entiendo que ahora, no sé si no son pareja Liam Neeson y Pamela Anderson. Le pido a Buji que Entiendo me constate que sí, eso. sí, o sea, entiendo que sí. También hay rumores de que es solo una operación de prensa, pero yo quiero creer que sí. Que Así elijo que creer. sí, elijo creer. Y actúa Paul Walter Hauser como el compañero tonto que acompaña al detective. Nada, no les voy a contar la trama tampoco, porque no es demasiado compleja, digamos, pero básicamente es gracioso porque hay como un dispositivo que es el eje de la película, como que es lo que va a usar el malo para hacer algo malo, que se llama plot, que es trama en inglés. Que después es una sigla, pero es gracioso porque lo presenta como plot. Bueno, la película está bien. Es Si divertido. quieren reír un rato al cine, comprarse un pote de pochoclos y pasar media hora riéndose. La verdad que está buena, tiene escenas que son lisérgicas. Hay una escena con una especie de trío con un hombre de nieve que después se vuelve malo y empieza a perseguir a la gente. Todo es un delirio absoluto. Y la verdad que está bien. O sea, yo la disfruté bastante la película. Así que sí, pueden pasarse el sábado a la mañana leyendo un artículo sobre un cuadro del siglo XVIII y después a la noche ir a ver La pistola desnuda. Está muy bien, hay que hacer esas cosas, y espero que la disfruten. Eso es todo lo que traje, Tamara Tenenbaum. Bueno, trajiste un montón de cosas. Bueno, a mí me tocaba prestado y me sumo a la tendencia de Buji de traer obras de teatro, porque sabemos que nuestros oyentes lo disfrutan, pero yo creo que el teatro tiene la complicación adicional de que es muy difícil encontrar qué ir a ver si alguien no te recomienda. Realmente hay como 100 horas por noche en la ciudad de Buenos Aires y estrenos de cine no hay 100 por semana, por ejemplo. Y si bien, por ejemplo, también es difícil leer reseñas de libros, es un poco más fácil. También pienso que hay algo de los libros que son internacionales y que entonces la crisis de los medios argentinos, bueno, la suplís a veces leyendo reseñas que salen en otros medios, que igual también están en crisis en todo el mundo, no. Pero digamos, hay algo más fácil como de cosas internacionales como el cine, las series, la música o que el teatro, que es algo muy local, porque si uno no está ahí no lo puede ver, es difícil acceder. De hecho, a mí me pasa que obviamente no leo esas reseñas o no busco, que tampoco estoy ahí, pero cada vez que voy a Buenos Aires intento poder ver lo que haya, porque es una escena teatral increíble. Bueno, entonces, por eso me sumo entonces a la tendencia de Buji de traer obras de teatro y traigo una que es prestada, porque es realmente muy prestada, de otra generación, de otro palo, que es el show Chau Macocos que están haciendo los Macocos ahora en la sala Casa Cuarta en el San Martín. ¿Te acordás de los Macocos? Sí, por supuesto. Cualquier porteño de cierta edad sabe quiénes son los Macocos. Son un grupo de teatreros que llevan muchísimos años trabajando juntos y de hecho Chau Macocos celebra, si no entiendo mal, sus 40 años trabajando juntos. Wow. Lo cual es mucho tiempo. Para cualquier cosa. Sí, por ejemplo, para mí, que los acabo de cumplir, pero... sí, para ser persona, por ejemplo, pero sobre todo para tener un grupo de teatro que siguió trabajando sin separarse, ¿no? Que no es algo común, para nada. Los Macocos son entonces con 4 varones: Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf, Marcelo Ticar. Y en este caso los dirige mi amiga personal, pero también gran directora, Mariana Chaud. Es interesante que hayan elegido una mujer mucho más joven que ellos, una mujer que tiene 40 y pico de años justamente,
para dirigirlos en este caso. Yo creo que les interesaba que su aniversario tuviera... bueno, digo aniversario porque hay algo que indica que es una despedida, que es que se llama Chau Macoco, el espectáculo. Pero después, no sé, yo creo que quizás se arrepiente, nunca queda tan claro porque yo siento que están siendo medio ambiguos con la despedida. Están... No están difundiendo. Claro, para mí por ahí son como Mirta, no sé. Pero en este caso le pusieron Chau Macoco y sí creo que querían que una mujer joven los dirigiera para pensar en una posibilidad de que fuera un espectáculo, no sé, con cierta frescura. Quiero aclarar, por supuesto, que los macocos nunca se caracterizaron igual, ni por un humor chabacano, ni por un humor que envejezca mal, para nada. Nunca fue de su estilo. En un grupo que sí siempre fue un grupo de humor muy basado un poco en técnicas de clown. Y sí, quizás en una mezcla para mí bastante interesante de lugares un poco más altos y lugares un poco más bajos, ¿no? A veces más Lelutier y a veces más Midachi. Pero sobre todo como una cosa muy física y muy de la comedia física, si se quiere. Pero también del texto, o sea, es un grupo que tiene una trayectoria muy importante en la cartelera porteña. Y en este caso en Chau Macoco es muy divertido el artefacto que arman para hacer su, tal vez, despedida, que es que todos ellos están, digamos, vestidos de mujer y son las viudas de los macocos. Y cada viuda de macoco tiene una cajita donde están las cenizas de su macoco y está todo el tiempo hablando de su macoco. Lo cual es muy simpático. Además también, digamos que hace como una referencia muy explícita, si se quiere, a cómo funciona el clown. Viste que cierta técnica de clown tiene que ver con tener tu clown, que tiene un nombre, que tiene una personalidad, es como tener una personalidad paralela. No manejaba eso. Eso es como medio clásico de la técnica clown. No es que todas las veces sos otro clown distinto, por lo menos en cierta escuela, sino que vos tenés un lado B, que es tu clown. Y en este caso cuando hablan... Clown es payaso, perdón, aclaro por las dudas. La gente es... Perdona. Bueno, nos han pedido que no usemos tantas palabras en inglés, seamos buenos. No, bueno, pero en este caso el clown es un concepto medio técnico. Que se usa en el español, sí, ya sé. Sí. Entonces, nada, es como... Hay como una mini chiste sobre eso y cada una de las viudas hablando de su macoco, peleándose entre ellas, porque están yendo a tirar las cenizas de sus macocos. Y a la vez, esta trama como más clownística se intercala con unos monólogos que yo por lo menos, yo como todavía de hecho no tengo 40 años, definitivamente no vi todos los espectáculos de los macocos, vi varios. Así que no sé si esto lo han hecho alguna otra vez. A mí me sorprendió mucho que este espectáculo más clown está intercalado con monólogos, un monólogo de cada uno, básicamente, contando cómo llegó a los macocos. Como un monólogo que está como en otro tono, en un tono como un poco más sincero, más emotivo, que también es gracioso, pero como si fuera una comedia más íntima. Es muy gracioso y muy tierno también, porque de hecho, por ejemplo, dos macocos se conocían en el colegio, otros se conocieron en lo que ahora es la UNA, en la clase en artes dramáticas. Es como, y cuentan las historias y tienen algo muy lindo, muy siglo XXista, de esa cosa de, sí, bueno, de conocerse en lugares y no por Twitter. Sí, y además esas experiencias, ¿no? Como de que antes de que se hablara del bullying, qué sé yo, más como un día que todos me estaban boludeando, él se acercó y me dijo, no pasa nada, y así nos hicimos amigos. Viste, como me pareció muy lindo. La verdad que tiene eso, es muy emotivo. ¿Dijiste dónde está la obra? Está en la Casa Cubierta del San Martín, así que es una sala muy grande. Se está llenando igual, así que si quieren sacar entradas, hay muchas funciones, pero se está llenando para que con anticipación. Pero que dure es como, hasta diciembre. Sí, porque es un re lindo espectáculo para ver eso. Yo creo que a todos los que un poquito decimos qué lindo que era el siglo XX, te pega un poco, porque también es la escuela pública, ¿viste? La universidad pública, la sensación de que se encontró en ámbitos medio... No, la sensación de que se encontró en un mundo que ya no existe, básicamente. Sí. O sea, es muy fuerte eso. Y a la vez, bueno, la trama que arman con las viudas es delirante. Está muy
muy bueno, la verdad, es muy divertido de ver. Después tienen, de los sketches, creo que a mis amigas y a mí el que más nos gustó fue el que hacen en una clase de teatro, como parodiando las clases de teatro de la época en la que ellos iban, las clases de teatro de los 80s, con parodias a los maestros de esa época y al estilo, ¿no? Maltratador de esa época. La vieja también escuela. Otro mundo que ya no existe, pues esas cosas ya no se hacen, para bien, por supuesto, Sí, pero sí, bueno, sí. otro mundo que ya no existe. Así que realmente lo recomiendo. Chau Macoco, dirigido por Mariana Chaud, escrito y protagonizado por los Macocos. Puede ser la despedida, todo indica. Y realmente eso, más allá de todo, incluso ver gente que actúa junta hace 40 años no es algo que les vaya a pasar en muchos lugares del mundo, en muchos lugares de la Argentina, en ningún lado pasa. O sea, y no hay tantos grupos así. De hecho, No, uno se pregunta. No, pero aparte los Lelutier fueron cambiando. Estos son los mismos. Bueno, o sea, algunos, pero aún. Ahora ya no, hubo algunos pero. núcleos duros que sí. quedaron, pero acá están los 4 mismos. Así que es muy llamativo. Vayan a verlo y bueno, y me cuentan. Y tampoco deben estar tan caras las entradas porque las entradas del teatro público pueden ser accesibles por ahora. Así Bueno, que, excelente. o sea, Se llevan pochoclo, se llevan teatro, se llevan cultura, se llevan de todo de este podcast, como siempre. con algo prestado te come, se cura y se educa. Mentira, no se hace nada. Mentira, no Solo se se hace limpia. nada. Sobre todo Solo no se come, y sobre todo nosotros. Sobre todo no se come ni se cura. Pero bueno, se limpia, esto nos cuentan. Así que limpia, bueno, sí. y le dejas a Uji. Su superhéroe favorito. preferido. Puede ser creativa. Por ahí ella podría pensarse como superhéroe. Por ahí su perrita es su superhéroe, su nueva mascota es su superhéroe. El bicho no ese sé, que tiene. No sentido sabes lo amplio, gracioso pero que es. Conocimos el otro día la perrita de Uji porque vino a comer un asado a mi casa y la trajo. Es más chica que mi gato más chico. Mi gato más chico pesa. O sea, no es más chico de tamaño, de edad, sino de tamaño. Mi gato más chico tiene 13 años, pero es un gato que pesa 5 kilos y la perrita esa tiene la mitad del tamaño. Es muy graciosa, muy es muy pequeña. graciosa. Me pone bien, me alegra el día de las historias donde está la perrita en Instagram. Es muy graciosa. Y aparte Sí. es una salchicha, con lo cual incluso cuando sea grande va a ser graciosa. Los salchichas Siempre va a nunca ser dejan de graciosa. ser graciosos. Sí. Así que bueno, saludos a Uki y su perrita, superhéroe para la próxima y besos. Adiós. Fue un podcast del diario AR.com. Encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como El Diario AR.